Imagina por un momento que pudiéramos crear el tribunal filosófico más imparcial de la historia, un jurado compuesto por las mentes más brillantes que han reflexionado sobre la existencia de Dios. Desde el escéptico David Hume hasta el místico Søren Kierkegaard, desde el pragmático William James hasta el nihilista Friedrich Nietzsche. Y ahora imagina que este tribunal fuera presidido por una inteligencia artificial completamente neutral, capaz de procesar cada argumento sin sesgos emocionales, sin fe previa, sin ateísmo militante. ¿Qué conclusión alcanzaría? Esta no es una pregunta retórica. Durante los próximos minutos vamos a simular exactamente ese experimento mental. Vamos a enfrentar los argumentos más poderosos a favor y en contra de la existencia de Dios, tal como los plantearían figuras como Tomás de Aquino, Albert Camus, Carl Jung, Carl Sagan y el filósofo contemporáneo Byung-Chul Han. Pero aquí está el giro. No buscaremos una respuesta definitiva, porque quizás la pregunta más interesante no es si Dios existe, sino qué revela sobre nosotros mismos el hecho de que llevemos milenios haciéndonos esta pregunta. ¿Por qué la humanidad no puede simplemente dejar de preguntar? Algunos dirán que es porque hay una verdad objetiva esperando ser descubierta. Otros argumentarán que es porque necesitamos desesperadamente encontrar sentido en un universo que podría no tener ninguno. Y tal vez ambos estén correctos, o tal vez ambos estén profundamente equivocados. Lo que sí sabemos es esto. En una era donde la inteligencia artificial puede procesar información de maneras que superan nuestras limitaciones cognitivas, tenemos una oportunidad única de reexaminar esta pregunta milenaria desde una perspectiva completamente nueva. Una perspectiva que no busca confirmar lo que ya creemos, sino explorar lo que aún no sabemos que no sabemos. Bienvenidos a Think Tank Global, el canal donde las ideas más complejas se encuentran con el pensamiento más claro. Soy vuestro anfitrión y hoy vamos a intentar algo que nunca antes se ha hecho en YouTube. Vamos a simular un debate sobre la existencia de Dios usando los argumentos exactos que desarrollaron los filósofos más influyentes de la historia. No voy a defendiendo ninguna posición particular, sino que actuaré como narrador de este experimento mental, presentando los argumentos más fuertes de cada lado con la máxima fidelidad intelectual. La dinámica es simple. Imaginaremos que una IA completamente imparcial debe evaluar los argumentos de ambos bandos. Los defensores de la existencia divina estarán representados por figuras como Tomás de Aquino, Leibniz, Kierkegaard y William James. Los escépticos por pensadores como David Hume, Albert Camus, Friedrich Nietzsche y Carl Sagan. Antes de continuar, necesito pedirte algo. Si este tipo de contenido filosófico profundo te parece valioso, dale like a este video ahora mismo. Ayuda enormemente al algoritmo y me permite seguir creando contenido de esta calidad. También suscríbete al canal y activa la campanita, porque este es solo el primer video de una serie completa sobre los grandes debates de la filosofía. Ahora, comencemos nuestro tribunal filosófico. El primer argumento que presentaría el bando escéptico sería devastadoramente simple y vendría de la voz de Albert Camus. Si Dios existe y es todopoderoso y benevolente, ¿por qué existe el sufrimiento gratuito? Camus no se refiere aquí al sufrimiento que tiene propósito o que construye carácter. Se refiere al niño que muere de cáncer, al terremoto que destruye vidas inocentes, a la crueldad que parece no servir ningún fin mayor. Para Camus, este sufrimiento absurdo no es solo un problema teológico. Es la evidencia más clara de que vivimos en un universo indiferente a nuestros valores morales. El mundo es irracional, diría Camus.
y nuestra búsqueda de Dios es simplemente nuestra incapacidad de aceptar esa irracionalidad fundamental. Pero aquí es donde Kierkegaard interrumpiría con una sonrisa melancólica. ¿Y si precisamente esa búsqueda de sentido ante lo absurdo es la evidencia de algo trascendente en nosotros? Para Kierkegaard, el problema del mal no niega la existencia de Dios, sino que la hace necesaria. Sin lo divino, argumentaría, no tendríamos ningún estándar desde el cual llamar mal al sufrimiento. El hecho mismo de que experimentemos injusticia moral como algo objetivamente incorrecto apunta hacia una realidad moral que trasciende nuestras construcciones culturales. William James añadiría su perspectiva pragmática. La pregunta no es si podemos explicar racionalmente el mal en un universo divino. La pregunta es, ¿qué tipo de vida produce más sentido, propósito y bienestar humano? ¿Una vida vivida como si hubiera significado trascendente o una vida vivida como si fuéramos meramente accidentes cósmicos? Nuestra IA evaluadora notaría algo fascinante aquí. Ambos bandos están de acuerdo en que el sufrimiento existe y que es problemático. La diferencia está en sus interpretaciones y en las implicaciones que extraen de esa realidad compartida. David Hume tomaría ahora la palabra con su escepticismo quirúrgico. Incluso si concedemos que el universo requiere una explicación, ¿por qué esa explicación debe ser Dios? ¿Por qué no múltiples dioses? ¿Por qué no fuerzas naturales que aún no comprendemos? ¿Por qué no una regresión infinita de causas? Para Hume, el argumento cosmológico comete una falacia fundamental. Asume que nuestras intuiciones sobre la causalidad, que funcionan perfectamente bien en nuestra experiencia cotidiana, aplicarse también al cosmos como totalidad. Es como si una hormiga tratara de comprender la arquitectura de una catedral basándose únicamente en su experiencia de caminar sobre granos de arena. Pero aquí Tomás de Aquino presentaría su argumento más sofisticado, el que va más allá de la simple causalidad temporal. No se trata de qué causó el Big Bang, se trata de por qué hay algo en lugar de nada ahora mismo. Para Tomás, cada cosa que existe es contingente. Podría no haber existido. Tu existencia en este momento, la existencia de las partículas subatómicas, las leyes de la física misma, todo ello es metafísicamente contingente, y lo contingente requiere algo no contingente para explicar su existencia actual. No una causa temporal pasada, sino una fuente ontológica presente. Leibniz reforzaría este punto con su principio de razón suficiente. Para todo hecho, debe haber una razón suficiente de por qué es así y no de otra manera. ¿Cuál es la razón suficiente de que exista este universo particular, con estas leyes particulares, en lugar de cualquier otro universo posible o ningún universo en absoluto? Hume respondería, ¿pero por qué debe haber una razón? No es posible que la existencia sea simplemente un hecho bruto, sin explicación última. La IA notaría que estamos ante dos cosmovisiones fundamentalmente diferentes. Una que ve la inteligibilidad como básica y la irracionalidad como lo que requiere explicación. Y otra que ve la irracionalidad como básica y la inteligibilidad como una construcción local y temporal. Si estás encontrando valor en estos argumentos y te están haciendo repensar tus propias posiciones, dale like al video y compártelo. Estos debates necesitan llegar a más personas. Carl Jung entraría ahora con una perspectiva completamente diferente. La pregunta sobre Dios no se puede resolver puramente a través de la lógica, porque la experiencia de lo divino es fundamentalmente psicológica y arquetipal. Lo sagrado emerge en la psique humana de maneras que trascienden nuestras categorías racionales. Para Jung, la universalidad de la experiencia religiosa a través de culturas y milenios
sugiere algo más profundo que mera construcción social. ¿Por qué los humanos, independientemente de su cultura, desarrollan intuiciones sobre lo trascendente, lo sagrado, lo absoluto? ¿Por qué tenemos capacidades cognitivas que parecen apuntar más allá del mundo material? Alvin Plantinga añadiría su argumento evolutivo contra el naturalismo. Si nuestras capacidades cognitivas son producto únicamente de un proceso evolutivo no guiado, orientado solo hacia la supervivencia, ¿por qué deberíamos confiar en que nos proporcionan creencias verdaderas sobre la realidad última? La evolución selecciona comportamientos adaptativos, no creencias verdaderas. Este sería el momento donde los naturalistas contraatacarían con fuerza. Carl Sagan argumentaría: la neurociencia moderna nos muestra que todos los estados mentales, incluidas las experiencias religiosas, tienen correlatos neurológicos específicos. Podemos inducir experiencias espirituales mediante estimulación magnética del lóbulo temporal. ¿No sugiere esto que lo que llamamos divino es simplemente una función de nuestro cerebro evolucionado? Además, continuaría Sagan, nuestras intuiciones cognitivas están notoriamente mal calibradas para comprender la realidad a escalas cósmicas o cuánticas. ¿Por qué deberíamos confiar en ellas cuando se trata de metafísica? Jung respondería con una sonrisa. Pero incluso si las experiencias religiosas tienen correlatos neurológicos, eso no explica por qué evolucionamos cerebros capaces de tener esas experiencias. No podríamos haber sobrevivido perfectamente bien sin la capacidad de experimentar lo sagrado. La IA observaría que estamos ante una pregunta fascinante sobre la naturaleza de la explicación misma. Explicar el mecanismo de algo equivale a explicar su significado o su valor de verdad. Leibniz presentaría ahora uno de los argumentos más poderosos del arsenal teísta. Vivimos en el mejor de los mundos posibles, no en el sentido de que sea perfecto, sino en el sentido de que es el mundo que mejor equilibra todas las variables relevantes para maximizar el bien. Pero el argumento contemporáneo del ajuste fino sería aún más preciso. Los defensores de la existencia divina señalarían que las constantes fundamentales de la física parecen calibradas con una precisión extraordinaria para permitir la existencia de estructuras complejas como las estrellas, los planetas y la vida. Si la constante cosmológica fuera ligeramente diferente, argumentarían, el universo se habría expandido demasiado rápido para formar galaxias, o habría colapsado sobre sí mismo antes de que se pudieran formar átomos pesados. Si la fuerza nuclear fuerte fuera un 2% diferente, no podrían existir núcleos estables. Pascal añadiría su famosa apuesta: incluso si la probabilidad de que Dios exista fuera pequeña, las consecuencias de estar equivocado son tan enormes que la apuesta racional es creer. Pero aquí, Carl Sagan y los naturalistas contraatacarían con la hipótesis del multiverso. Si existen infinitos universos con diferentes constantes físicas, entonces es inevitable que algunos de ellos tengan las condiciones necesarias para la vida. Nosotros estamos en uno de esos universos simplemente porque no podríamos estar observando ningún otro. Además, continuaría un defensor contemporáneo de la complejidad emergente, tendemos a subestimar la capacidad de los sistemas simples para generar complejidad extraordinaria. Las reglas simples pueden producir patrones increíblemente complejos e impredecibles. ¿Por qué no podría la vida y la conciencia ser ejemplos de esta complejidad emergente? Sagan añadiría: también hay un sesgo de selección en nuestro razonamiento. Pensamos que este universo está ajustado para la vida porque somos vida observando el universo. Pero, ¿qué pasaría si hubieran evolucionado formas de vida basadas en plasma en el interior de las estrellas?
¿Dirían esas formas de vida que el universo está perfectamente ajustado para la vida basada en plasma? La IA notaría que ambos argumentos dependen de probabilidades que son fundamentalmente incalculables con nuestro conocimiento actual, y que ambos lados están extrapolando desde datos limitados hacia conclusiones cósmicas. Friedrich Nietzsche entraría ahora con su diagnóstico más radical. La pregunta sobre la existencia de Dios es menos importante que las consecuencias psicológicas y culturales de nuestras creencias sobre esa pregunta. El teísmo tradicional ha creado una mentalidad de resentimiento, una negación de la vida en favor de fantasías sobre una vida después de la muerte. ¿Qué tipo de personas produce la creencia en Dios?, preguntaría Nietzsche. Personas que abrazan plenamente su existencia finita, que crean sus propios valores, que dicen sí a la vida incluso en su dureza. O personas que necesitan la validación externa de una autoridad cósmica. Byung-Chul Han añadiría una crítica contemporánea. En nuestra era de hiperconectividad y optimización constante, la búsqueda de Dios se ha convertido en otra forma de consumo espiritual. Buscamos experiencias trascendentes como quien busca contenido en Netflix. Hemos instrumentalizado incluso lo sagrado, pero Kierkegaard respondería con su paradoja característica. Precisamente porque no podemos demostrar la existencia de Dios mediante la razón, la fe se convierte en una elección auténtica. Si pudiéramos probar a Dios como probamos un teorema matemático, la fe sería innecesaria. Es la incertidumbre lo que hace posible la autenticidad espiritual. Además, continuaría Kierkegaard, Nietzsche critica cierto tipo de cristianismo, pero no hay formas de vida religiosa que abrazan plenamente la finitud, la responsabilidad y la creación de sentido. No es posible una espiritualidad que diga sí a la vida precisamente porque la ve como un regalo inexplicable. William James cerraría con su perspectiva pragmática final. La pregunta sobre Dios no se puede resolver en el vacío abstracto. Se resuelve, si es que se puede resolver, a través de la vida vivida. ¿Qué tipo de vida produce más florecimiento humano, más sentido, más capacidad de enfrentar tanto la alegría como el sufrimiento? La IA observaría que hemos llegado a una conclusión fascinante. Tal vez la pregunta sobre la existencia de Dios no es una pregunta que se responde, sino una pregunta que nos responde a nosotros. La forma en que abordamos esa pregunta revela quiénes somos y quiénes estamos tratando de convertirnos. Y aquí llegamos al final de nuestro tribunal filosófico. ¿Cuál sería el veredicto de nuestra IA imparcial? Tal vez el veredicto sería este: la pregunta sobre la existencia de Dios no admite una respuesta definitiva con la información disponible. Pero esa incertidumbre no la hace menos importante. Al contrario, la hace más humana. Seguir preguntando, seguir buscando, seguir pensando en conflicto con nosotros mismos y con otros. Eso podría ser precisamente lo que nos hace dignos de cualquier respuesta que pudiéramos encontrar. La inteligencia artificial puede procesar argumentos, pero no puede vivir las consecuencias de las creencias. Y tal vez eso sea exactamente lo que hace que esta pregunta milenaria siga siendo irreduciblemente nuestra. Ahora te toca a ti ser parte de este tribunal filosófico. Déjame tu veredicto en los comentarios. Después de escuchar estos argumentos, ¿hacia qué lado te inclinas? ¿Te convenció más el bando teísta o el escéptico? O tal vez, como nuestra IA simulada, ¿concluyes que la pregunta misma es más importante que cualquier respuesta? No olvides darle like a este video si te hizo pensar de manera diferente. Suscribirte al canal Think Tank Global para más experimentos filosóficos como este y activar la campanita para no perderte el próximo debate.
Y comparte este video con alguien que sepas que disfruta de las conversaciones profundas. Estos temas necesitan más espacio en nuestro discurso público. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos si el libre albedrío es una ilusión o la base de toda moralidad humana. Y recuerda, lo contrario de la fe no es la duda, es la pereza. Por eso, sigue pensando.